Bueno, buenas noches, qué lindo estar acá, qué lindo los que pudieron venir desde las 7 de la noche. Algunos me decían, qué bien que nos hace eso. Por supuesto, cada vez que nosotros oramos vamos a ver que eso trae un impacto. Cuando la iglesia se pone a ayunar, a orar, a buscar, hay que tener expectativas. Así que qué bueno también los de la segunda hora, los que estamos desde la 20. Y hemos disparado este video que es muy cortito, después se los mandamos por su red social. Pero en el encuentro de retiro de pastores Mar del Plata, entre todas las cosas que nos iban ofreciendo, que todo tiene que ver con algo que creo que es el plan del Señor para este tiempo, tenía que ver con evangelismo. Este es el tiempo no solamente de estar en la casa recibiendo, gozándonos, sino es tiempo de movilizar a la iglesia, movilizarnos nosotros para llevar el evangelio. Nosotros tenemos la posibilidad de poder tener lo que podríamos llamar una peña, un centro. Aquí en Tandil somos hasta el momento la única congregación que está por desarrollar este programa. Lo queríamos hacer los miércoles, pero es un poquito complicado porque no queremos poner más horario, no queremos poner más reuniones porque entre grupos de vida, ministerios, celebraciones, tenemos mucha cosa. Pero sí es cierto que queremos decirles que aquellos que el Señor les mueva en el corazón desarrollar este material, tenemos los manuales con todas estas temáticas exclusivamente para aquellos que tienen la carga de poder movilizar a la iglesia, no hacerlo por la iglesia, sino movilizar a la iglesia para que podamos predicar el evangelio. Hay por lo menos unas 11 clases desarrolladas y un retiro final donde, por ejemplo, se habla de la identidad, el mensaje, la tarea, el poder, la devoción, la sumisión, el carácter, la oportunidad, el compromiso y la inspiración del evangelista. Así que sin palabras más, si alguien está interesado, nos dice, le vamos a acercar el material. Yo calculo que vamos a buscar una forma dinámica de desarrollarlo. Calculo yo que a nivel personal y cada tanto un encuentro virtual y hacemos el retiro entre todos. Pero está el material entonces a disposición, simplemente nos avisa y podemos empezar a coordinar todo esto. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, por todos lados el Señor nos va a empujar hoy a hacer la obra, la misión del Señor. Lo que quiero ahora es meditar con ustedes en esta noche acerca de avivamiento. Y para hablar de avivamiento hay que hablar de fuego. Pero antes de entrar al tema, dígase usted mismo, dígale al que tiene al lado, si vas a usar el celular, que no sean para las redes, ¿está bien? Si vas a usar el celu, que sea para buscar en la palabra de Dios. Y si no querés abrir el celular, no te preocupes. El tema de hoy tiene un registro histórico que yo te voy a tratar de parafrasear mucha historia de la Biblia en el modo más compacto posible, ¿sí? ¿Sabe que el evangelio hay que vivirlo conforme a la naturaleza del evangelio? Nosotros somos carnales, nosotros somos carne. Pero también el Señor ha instalado en nosotros una nueva naturaleza y la carne no puede ser avivada por el Espíritu Santo, sí la nueva naturaleza. Cuando Juan el Bautista estaba terminando el tiempo de la ley, dice, viene alguien detrás de mí más poderoso que yo, que él va a bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la carne es débil, la carne no quiere, pero el Espíritu está dispuesto. Por lo tanto, Dios nos dio la capacidad de poder ser avivados nosotros con el fuego del Espíritu Santo, pero debo decidir vivir en el Espíritu, vivir en esa naturaleza. Por lo tanto, vivir en un avivamiento personal es una decisión a no darle la rienda suelta y el gusto a la carne, sino vivir conforme al Espíritu. ¿Está conmigo en eso? O sea, si yo quiero que Dios bendiga la carne, no la va a bendecir. Si yo vengo al culto y estoy en la carne y no me conecto en la alabanza, en la adoración, yo voy a pasar un culto más porque la carne hasta se va a aburrir en un culto.
Podés venir a todas las reuniones, pero vos tenés que activarte en el área espiritual, porque el área espiritual es el ámbito donde Dios se manifiesta, donde Dios quiere encendernos. Y lo que Dios necesita en este tiempo es que nosotros podamos ser agentes de cambio, agentes de cambio. Cuando se habla de avivamiento, no se aviva algo que se crea, sino algo que ya pasó, pero está por morir. Pensá en un fueguito. Muchas veces tenemos una salamandra, tenemos un fogoncito que lo dejamos la noche anterior. Con mucha suerte a la mañana queda algo, un carboncito que algo rojito se le ve. ¿Y uno qué tiene que hacer? Tener el arte de avivarlo. ¿Sí? Y te ve tu mujer a las 7 de la mañana arrodillado y soplando. Y decís, este está loco, está orando. No, estás soplando un fueguito para no ir a encenderlo de nuevo. Eso ya tuvo fuego, pero lo que necesita un avivamiento es algo que estuvo encendido, pero tengo que volverlo a encender, volver a avivar aquellas cosas que alguna vez estuvieron encendidas. Ahora, el punto de me apuro un poquito porque no quiero ser largo, es una meditación, pero el punto de esto es que el avivamiento tiene que ser provocado por alguien. El avivamiento tiene que pasar mínimamente por una persona, pero espero que mientras hago esta frase vos estés diciendo, yo quiero ser un agente de avivamiento en los lugares donde hubo fuego y hoy necesita una nueva vida del Señor. La iglesia tiene que ser avivada. No nos sirve hablar de la iglesia del pasado. Si usted habla más de la iglesia del pasado por lo que Dios hizo y no lo que Dios está haciendo, probablemente la iglesia hoy necesita estar avivada. Si en el pasado fuiste fiel al Señor, servías al Señor, predicabas con gracia, estabas enchufado, emocionado con el Señor y hoy estás en modo apático, modo pausa, necesitas ser avivado. O sea, no es cuestión de hablar de lo que fue, de lo que Dios puede hacer. Es cuestión de entender que tengo una naturaleza implantada por el Espíritu Santo que tiene la capacidad de ser encendida por ese fuego de Dios, y el fuego de Dios es para avivar aquellas cosas que necesitan volver a la vida. Yo tomé para esta noche para hablar de 3 pilares que son las evidencias de un avivamiento genuino. Y estuve pensando lo que le pasó a la gran nación de Israel. La gran nación de Israel era la nación llamada, y cuando alguien sabe que tiene la palabra, el llamado, la marca de Dios, muchas veces tiene la tendencia a relajarse. Israel dijo, Dios es nuestro Dios, la nación comenzó en Dios, tenemos las promesas de Dios, nuestros padres espirituales, y ellos empezaron a caminar en la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó? Se fueron relajando. ¿Cómo está tu fe? Que tengas bendición, cuidado. Que tu familia del Señor, cuidado. Que sirvas al Señor, cuidado. Porque si te descuidas y empezás a apartarte lentamente de la forma, de la manera, del compromiso, de la pasión que exige caminar con el Señor, puede ser peligroso. Para hacerte el cuento lo más corto posible, cuando empezaron a reemplazar el gobierno de Dios por el gobierno de los reyes, hubo problemas. ¿Por qué? Porque los reyes comenzaron en Dios, Saúl, David, Salomón, y ahí empezaron a empezar en Dios, pero dejaron que el pecado, dejaron que aquello que empezaron a perdonar en sus vidas, traiga alguna variación en el plan original. Y siempre que el pecado empieza a ser parte de nuestra vida, trae corrupción. De hecho, la paga del pecado es muerte. Todo lo que nosotros perdonemos de pecado en nuestra vida va a deteriorar nuestro llamado, va a deteriorar esas cosas que Dios no quisieran para nuestra vida, pero inevitablemente sucede. ¿Qué pasó con estos reyes? Dividieron la nación. De ahí viene el pueblo de Israel. ¿Cuántas tribus al norte? 10 tribus. Y las 2 tribus de Judá. ¿Estamos bien? Muy bien. A medida, y eso nos pasa también a nosotros, que ellos fueron caminando y que se estaban lentamente desviando de los compromisos, de la forma original que Dios tenía para ellos, el Señor manda una voz profética.
Los profetas son aquellos que vienen a advertir, a hablar y a anticipar un futuro, muchas veces muy venturoso, pero muchas veces el futuro es una posible consecuencia si no hay un cambio en el corazón. Entonces, los profetas advertían permanentemente, porque eso los profetas no eran muy simpáticos, no caían muy bien, pero advertían y tenían la responsabilidad de decírsela de parte de Dios. El Señor dice, Jehová de los ejércitos dice, y después arreglate. Y así llega un momento donde Dios tiene paciencia, Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios en su gracia y misericordia nos da muchas oportunidades, pero un día Dios empieza a ejecutar lo que para nosotros es algo disciplinario, pero detrás de ese trato de Dios hay un deseo de Dios de atraernos a sus brazos, a su gracia, pero a veces somos hijos del rigor. Israel, Judá, hijos del rigor. Les hablé una vez, los fui a buscar, les perdoné y llega un momento que Dios dice la paga del pecado, ahí tiene la consecuencia y como consecuencia Israel es llevado cautivo por los asirios y Judá es llevado cautivo por los babilónicos. Ya el Señor les venía advirtiendo y en un momento, y ahí entramos a la historia, cuando esta nación que fue con fuego, que fue con una presencia de Dios y milagros de Dios tangible, termina en un momento donde ya la leña se está acabando y queda un carboncito que está humeando con un mínimo de vida. Y aquí llegamos a que por lo menos la parte de Judá llega al cautiverio de Babilonia o cautividad en babilónica, que es un periodo en el que parte de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia casi 600 años antes de Cristo. Comenzó la deportación, el exilio de los judíos inmediatamente de la toma de Jerusalén y la destrucción del tiempo de Salomón. Casualmente recién Verónica nos estaba hablando de la construcción del templo, lo que no pusieron. Todo. Pero un templo, una vida con plata, opulencia, si no se sostiene con el agrado del Señor, en vano trabajan los edificadores. O sea, tarde o temprano tu bendición, si no está respaldada por una conducta, por una manera donde Dios se ha glorificado, tarde o temprano eso se termina. Y Nabucodonosor II fue lo que comenzó la deportación esta, finalizando con el edicto de Ciro, rey persa, que permitió el regreso de los judíos a su tierra de origen. ¿Está bien? O sea, el Señor les dijo, pasó lo que pasó, y ahí están en la deportación. Algunos dicen que fue 50, 60, 70 años. Y fíjense que cuando Dios está diciéndonos algo o ejecutando un juicio, pasa que ahí ligamos todos. Dice Segunda de Reyes que en el tiempo de los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ellos subieron contra Jerusalén, la ciudad fue sitiada y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, magistrados, guerreros valientes, 10.000 cautivos y todos los herreros y artesanos. No quedó nadie excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. O sea, con Dios no se juega. Hubo profetas que advirtieron y profetas que estuvieron dentro del tiempo del exilio. Gente piadosa que la padeció. Esther, Daniel dentro del exilio, los amigos de Daniel dentro del exilio. O sea, que muchas veces tenemos que tener en presente que no importa nuestra investidura, si nosotros no estamos llevando una vida en el agrado del Señor, puede ser peligroso. No sé cuántos de ustedes me acompañan con eso. Vos podés ser pastor, podés haber lo que quieras, pero tenés que hacer bien las cosas. Tenés que manejarte bien con el Señor. El Señor no discrimina ni cargos ni antigüedad. Lo que el Señor está buscando, que su palabra se respete, que vivamos en conformidad a su palabra. Y así Ciro, rey de Persia, él conquista Babilonia años después, tal cual lo profetizó Isaías. Fíjense, ahí me hago también un paro en la estación, porque Ciro era un pagano y en Isaías muchas veces lo describe. Aquel rey mío, le dice,
Hasta le dice, eres un pastor. ¿Cuántas veces Dios, para ejecutar sus planes, va a usar gente que no está en tu lista, que no califica por espiritual, pero todos en el fondo les sirven a los propósitos de Dios? Muchas veces estamos con Andrea con algunos aprietos y decimos, no le demos la receta al Señor, démosle la oportunidad que Él se manifieste de la manera que se quiera manifestar. No siempre fue por un hermanito de la iglesia, porque cuando Dios tiene que hacer algo, bendecirte algo o hablarte algo, muchas veces levanta esos ciros conforme a la voluntad de Dios, que los usa el Señor, no los aprueba el Señor, los usa el Señor para bendecir a tu vida. Por eso el Dios de la historia también controla la historia, controla todo el Señor. Y ellos emprenden el regreso. Yo te animo a que leas Esdras, Nehemías, Ageo, que leas todos estos libros que cuando entendés el contexto se ponen jugosos, se ponen atractivos, porque empezás a aprender cantidad de cosas. Y ellos emprenden el regreso y dice que Ciro, miren, Ciro el pagano, rey de Persia, que había conquistado Babilonia, dice, el Señor me ha ordenado que le edifique un templo. Muchas veces, gente que no es de Dios está más interesada en bendecir la casa del Señor que los hijos de Dios. Era Ciro un pagano, sin embargo, fue sensible a lo que Dios quería para ese tiempo. Y hay por lo menos 3 pilares representados en 3 personas que en esta escritura resaltan como líderes de cada una de estas cosas que Dios está necesitando para que su iglesia se avive, para que su iglesia esté en fuego, para que su iglesia sea encendida, que se movilice, que seamos la iglesia que Dios está necesitando en este tiempo. Y no en el orden cronológico, porque esa vuelta a la tierra, esa vuelta a reedificar el templo fue como en varios viajes. Cronológicamente, el primero que se movió fue un tal Zorobabel, en segundo lugar un tal Esdras, y Nehemías vino a completar lo que todavía estaba faltando en esa reedificación. Yo le di un orden un poquito más acomodado para lo que quiero rápidamente compartir con ustedes, ¿sí? Cuando Dios va a avivar algo, Dios aviva su iglesia, Dios tiene que avivar mi familia, Dios tiene que avivar mi ministerio, Dios tiene que avivar mis finanzas, Dios tiene que avivar mi matrimonio. Hay 3 cosas que ejemplifican o que respaldan que Dios o que tiene que suceder cuando Dios está renovando algo y llevando a cabo algo. Lo primero, el primer pilar, es que cuando hay un avivamiento hay una vuelta a la misión. Hay una vuelta a la misión. La trampa que tenemos como iglesia es que sentimos que estamos en misión. Nos congregamos, hacemos lo que hacemos, pero muchas veces lo cultico puede ser como una inyección de adormecimiento, un analgésico que simplemente está manteniéndonos en un lugar, en una condición, y la misión todavía nos sigue esperando. Por eso la vuelta a la misión está ejemplificado por Nehemías. Y de Nehemías conocés mucho de la historia, pero tomé una partecita donde él está en la comodidad, está trabajando bien, a pesar de estar en una situación de deportación, el hombre estaba bien ubicado y dice que de pronto escuchó comentarios, vio que había gente que había ido por esas tierras que se tenían que reconquistar y él dijo, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y al final de su primer capítulo dice que él le dice al Señor, ahora concede a tu siervo buen éxito y dale gracia delante de aquel varón donde iba a peticionar cosas porque él servía como copero del rey. Es como para decirte, trabajaba en el séquito presidencial. Todo era lujo, todo era privilegio. ¿Qué es lo que te quiero decir con la vuelta a la misión? Que un verdadero avivamiento tiene que avivar en alguno o en todos nosotros un sentido de que las cosas
de Dios sucedan. Alguien tiene que provocar este avivamiento. Alguien tiene que estar movilizando. Alguien tiene que inquietar a la manada, decir, para esto no nos llamó el Señor, sino para cumplir una misión. Y fíjense que entre las características de aquel que aviva el fuego de una misión, de lo que Dios tiene que hacer, debe tener una sensibilidad hacia las necesidades. Si nosotros nunca identificamos una necesidad, jamás nos vamos a movilizar. ¿O no es así? Nosotros podemos estar tan cómodos acá y Lula y su banda nos están llevando y transportando a esa presencia de Dios. Pero si nosotros no tenemos una sensibilidad a la necesidad, nos vamos a acomodar en este lugar y nunca nos vamos a reaccionar. Si vos no ves la necesidad del corazón de tu hijo, de tu hija, de tu familia, te vas a tomar el barquito a Tarsis y nunca vas a estar movilizándote en la misión del Señor. Él dice, me senté. Él dice, pregunté y oí. Lloré, hice duelo, ayuné y oré. Quiero ser lo más breve posible. Pero si nosotros, quizás hasta individualmente, nos ponemos delante del Señor y le decimos, Señor, gracias por todas las comodidades, porque tenemos una época donde tenemos casi de todo. Y en Argentina, si nos quejamos, es por desagradecido. Habría que darse una vueltita por el mundo y después volver para acá y sentir que de alguna manera podemos ir a la carnicería. Acá se come carne. Acá respiramos aire puro. No estamos ni en guerrilla, ni en guerra, ni tantas otras cosas. No la pasamos del todo bien, pero sí estamos en un tiempo de agradecimiento. Pero Él fue más allá. Él se movió de la comodidad, se movilizó. Fue una respuesta. Su mundo no fue su bienestar. Y la unción de Dios y el avivamiento viene cuando, a pesar de lo cómodo que vivo y lo bendecido que vivo, yo tengo dentro de mí una sensibilidad y tengo que decir, Señor, si el mundo todavía no está bien, si mi familia no está bien, si la iglesia no está bien, si la ciudad no está bien, yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar que tenga una linda iglesia, un lindo ministerio y una linda familia. Por eso Él dejó la comodidad y se movilizó a buscar recursos humanos, recursos materiales. Y dice la palabra que se lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Porque cuando alguien tiene una visión y va a cumplir una misión, va a tener la provisión. Servir a Dios es lo más lindo que nos puede pasar. Yo no sé por qué muchos dicen que servir a Dios hace que se olvide de prosperar. Y dejan de servir a Dios, de meterle hora, tiempo, dones y todo lo que hay que poner para servir a Dios, dejando eso por trabajar más. Te puedo asegurar, envolvete más en las cosas del Señor. Paga al Altísimo tus votos y serán llenos tus graneros. Porque cuando caminas en la visión y en la misión de Dios, tu trabajo no es un trabajo para ganar plata. Tu trabajo es una oportunidad para establecer el reino de Dios. Y si vos te metes al trabajo para bendecir gente y establecer el reino, el Señor dice, yo bien pago al que bien me sirve. No sirve un avivado para venir al culto y irse a la casa. La comodidad no sirve. ¿Cómo es tu vida de iglesia? Voy de la iglesia, me voy a mi casa. Bueno, este domingo no voy a ir. No, este miércoles tampoco. ¿Usted cree que con ese compromiso básico y lindo el reino puede extenderse? Hoy, ¿cómo pueden salir nuevas iglesias? ¿Yendo de la cama al living? ¿Yendo de la iglesia a mi casa? Si algo tiene que suceder, me va a costar ir más allá de la comodidad de eso que disfrutaba Nehemías, pero él preguntó, escuchó, vio, se movilizó, oró, ayunó y se ofrendó para hacer una respuesta al Señor.
Perdónenme, a veces me cansa que la gente habla del Espíritu Santo y que ya va a venir y ya se manifestó. Si vos querés te vas a avivar. El Espíritu Santo está en vos. Pero se habla tanto de Espíritu Santo y a veces nos falta movilizar, porque el avivamiento es para avivar lo que el Señor quiere ponerle vida. Bueno, paso al segundo porque ustedes me van a correr. Igualmente me entregaron bien tardecito acá, De todos modos nos vamos a ir rapidísimo. La segunda cosa, segundo pilar, es en esta historia de cuando volvieron de la deportación. La primera dijimos es que hay una vuelta, una pasión por cumplir la misión. La segunda tiene que ver con un alto valor de la palabra de Dios. Un alto valor de la palabra de Dios. Una vuelta a la palabra. Y ahí el personaje nuestro es Esdras, que era un escriba, que era una persona que se dedicaba a las letras, pero no a cualquier letra, sino a indagar la palabra del Señor. Esdras había preparado su corazón, dice su libro, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, si va a haber un avivamiento tiene un acompañamiento comprometido, una presencia de la palabra de Dios ineludible. Y Esdras se encargó de que la palabra llegue a todos los estratos sociales, llegue a todas las personas. De hecho, en el libro de Nehemías, capítulo 8, ahí está Esdras que está convocando al pueblo. Vengan, vamos a leer las Escrituras. Me hace acordar a Hilcías, que bajo el reino de Josías se encontraron buscando plata en la iglesia, movieron unas piedras, encontraron la ley. Lo mismo hizo este Esdras, reunió a la gente desde bien temprano a la mañana y estuvieron leyendo los escritos hasta el mediodía. Cuando él estaba leyendo, la palabra de Dios te revela quién sos, quién es Dios, qué quiere Dios, y ellos se dieron cuenta, no podemos andar bien. Estamos pecando, le estamos fallando a Dios. Y empieza un arrepentimiento, y empieza un avivamiento de venir al Señor y reconocer sus propios pecados, lo que el Señor tenía que cambiar en sus vidas. Y como consecuencia me gustó esta imagen. Vuelta a la palabra, mucha palabra, abrazando la palabra. Arrepentimiento, una conversión genuina. Y dice que todo el pueblo después se fue a comer, se fue a beber, a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Me gustó esa. No estamos para amargarnos la vida. Cuando entendemos la palabra, cuando vivimos la palabra nos va a bendecir. La palabra va a traer promesas de Dios para nuestra vida. Nuestra multiplicación viene por nuestra inclinación hacia la palabra de Dios. Decía un tal Henry Blackaby, algo así se pronunciará, cuando el santo Dios se acerca en un verdadero avivamiento, la gente cae bajo una terrible convicción de pecado. La característica sobresaliente del despertar espiritual ha sido la profunda conciencia de la presencia y de la santidad de Dios. Queremos un avivamiento en casa, que no nos falte la palabra con los chicos, que no nos falte la palabra a la hora de hacer una decisión. En estos días estábamos pasando una situación financiera, económica, producto de decisiones familiares, pero identificamos que algo le estábamos agarrando. Se nos escapó la tortuga. ¿Quién nos reveló lo que estábamos haciendo mal? La palabra de Dios. Tenemos que alinearnos con la palabra de Dios, y la palabra tiene el respaldo de Dios, y esperamos que Dios se glorifique en esas cosas que nosotros estamos en obediencia, que estamos en sujeción y que estamos confiando, porque Dios se manifiesta por su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya está. Si Dios con la palabra lo hizo todo, todos mis problemas, toda la solución a mis problemas están en la palabra. Por eso el avivamiento hace que nosotros vivamos movilizados, no en la comodidad. Algo me va a costar realizar eso. Debo vivir en la palabra de Dios. Y la última y el último pilar
es que un avivamiento implica una vuelta a la edificación, ¿sí? Dijimos una vuelta a la misión, una vuelta a la palabra y una vuelta a la edificación. Y este personaje que tengo acá que representa esto es Zorobabel. Si lees Ageo, por ahí va a aparecer Zorobabel en Esdras, Nehemías y eso, ¿no? Zorobabel fue el primero, te dije que le cambié los órdenes, pero fue el primero que se dispuso a salir. Fue un hombre de empuje, un hombre de liderazgo, un hombre que influenció a distintos tipos de personas. Vinieron muchos con Zorobabel y se levantan jefes de familia, sacerdotes, levitas, pero subrayé todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios. No importa tu puesto, eclesiástico, como sacerdote o levita, jefe de una familia, pero para edificar la casa del Señor necesitamos tener un corazón sensible al Espíritu Santo. Y esto es servir, y esto es dar, y hacer la segunda milla, y seguir adelante, y exponernos y ofrendar nuestros talentos, las cosas que el Señor depositó en nuestro corazón. Todos les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, piedras preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Yo estaba reflexionando en este último tiempo en esto. Y la verdad, estos días he compartido con algunos que Papá Sebastián me decía, un avivamiento siempre va a ser espiritual, pero un avivamiento genuino del Espíritu Santo también se va a traducir en un avance en lo material. Vos no podés decir estoy bendecido en el Espíritu y estás muerto en la pobreza. Esto va de la mano. Y la iglesia del Señor, cuando está en avivamiento, cuando está en entusiasmo, edifica también, no solamente en lo espiritual. Me he dado cuenta que la edificación es un tema espiritual. Cuando los enemigos de ellos venían, atacaban el ánimo de los edificadores. Si has dejado de servir al Señor, ¿qué será la oposición del enemigo que te está frenando en tu entrega al Señor? Fíjense que a la hora de edificar, dice el Señor que tuvo que despertar el espíritu de Zorobabel. Él empezó, pero un día dejó de servir, dejó de edificar, dejó de trabajar. Y junto con Zorobabel, por eso te digo, la edificación es espiritual. Pusieron un levita, figura bien espiritual, para que activasen la obra de Jehová. Dentro de mis manos, dentro de lo que yo hago como oficio o cualquiera de las ayudas que yo doy en lo material, tiene que haber un levita. Tiene que haber alguien que entienda espiritualmente de qué se trata la obra del Señor. Pusieron un levita para activar la obra y con ellos profetas de Dios que le ayudaban. Cuando hay alguien que está edificando, que agarra una herramienta, tiene que haber un pastor, un profeta, un levita, alguien que le dé tono espiritual. No tenemos que descuidar a los que edifican, a los que están levantando la obra de Dios en sedes, en anexos, distintos lugares. Por eso Dios, y con esto termino, por eso Dios, cuando Zorobabel, que empezó bien, pero después vaya a saber por qué, dejó de trabajar, Dios le tuvo que levantar nuevamente una voz profética y ahí viene Ageo. Ageo se presenta, lo confronta a Zorobabel, a Josué, el sacerdote, al pueblo que se había desanimado y les dice, ¿usted piensa que ya pasó el tiempo de servir en la casa? Dice, ustedes tienen casas artesonadas y mi casa está desierta. Y tuvo que el Señor mandar a Ageo, que significa fiesta. Significa que Dios te tiene que decir, empezá a activarte y empezá a ponerle entusiasmo, celebración a tu vida. Si no hay nada más lindo que servir al Señor, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero de los 90% de recuerdos de mi vida, los mejores fueron en el ámbito de servir al Señor.
Y viene Ageo, despierta el Señor el espíritu de Zorobabel, de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de los ejércitos, su Dios. ¿Se acuerdan tiempo atrás? La verdad que hoy contaba el testimonio. El Señor nos ha prosperado. El Señor nos ha prosperado. No tengo muchas herramientas. Me dediqué a estudiar, buena educación, 2 docentes. Pero en este tiempo vimos la mano del Señor. Y yo un día estaba en casa, porque a veces mis mejores oraciones son cuando estoy solo con el Señor. Me fui para la tranquera y a veces tomo distancia de las cosas. Y le digo, Señor, yo soy esto. No soy ni cosas ni nada. Ni título, ni ministerio, no. Soy esto, lo que vos conocés. Y tomo distancia. Y un día hice una oración al Señor. Dije, Señor, mi casa está linda. Y le dije al Señor, si mi casa está linda, las cosas de tu casa tienen que estar igual o mejor que la mía. En ese momento estábamos allá, tomé fotos, muchos se acuerdan. Digo, esto es lo que la gente ve, hablamos de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, pero la gente no ve la gente no ve lo que ve Dios, ve lo que está delante de sus ojos. Y bueno, y empezamos a trabajar. Para Dios lo mejor, excelencia. Yo no puedo vivir mejor que lo que tiene las cosas de Dios, la excelencia de las cosas de Dios. Pero cuando estábamos trabajando, edificando, el Señor me habló. Porque cuando servimos al Señor, mi fuerza, mi primicia, mi prioridad es las cosas del Señor. ¿Sabes qué hace el Señor? Bendice tus cosas. Un amigo me dijo la trillada frase, ocúpate de las cosas del Señor para que el Señor se ocupe de tus cosas. Y nos hemos acostumbrado a que el Señor se ocupe de nuestras cosas. Y hay promesa de Dios. Cuando para nosotros la prioridad es la obra del Señor. Amén. Lo hemos vivido milagros. Pero mis queridos, cuando nosotros lo que hacemos para el Señor se aparta de una lectura espiritual, de una postura espiritual, servir al Señor es una carga, nos podemos ofender, podemos desanimarnos, podemos dejar. Por eso necesitamos, para avivar a otros, que el Señor primero nos avive a nosotros. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Zorobabel? Edifiquen y terminen, porque vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria esta casa. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar. Cuando ellos salieron, cuando ellos avivaron la misión, cuando ellos vivieron con la palabra, cuando ellos edificaron, se construyó el templo. Y en ese templo Jesús fue manifestado. Qué terrible, ¿no? Necesitamos que el Señor nos avive, mis queridos. Amén. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos juega mala pasada, pero nosotros no militamos en la carne, nosotros militamos en el Espíritu. Hay un Espíritu que se llena del fuego de Dios, del Espíritu Santo, y cuando el Señor está ahí, nos pone sensibilidad, volvemos a la misión. Cuando hacemos la misión, las añadiduras nos persiguen, nos colma de beneficios, de misericordia, pero un corazón avivado cumple la voluntad del Señor. Un corazón avivado es porque vive la palabra del Señor, enseña la palabra del Señor, profundiza la palabra del Señor, y es un corazón que edifica. Cuando alguien está avivado, va a dejar siempre, como dice la palabra, sus obras con él continúan. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Dejamos legado, dejamos una obra. Nuestra fe no es una fe de sermones, es una fe que deja una obra concreta que sigue bendiciendo a otros. Amén. Qué lindo sería ministrarnos y demás, pero simplemente decimos: Señor, aviva tu obra, aviva el fuego,
en mi vida, Señor. Señor, que la misión sea cumplida, que tu palabra sea cumplida, que sea un agente de edificación. Señor, no importa que muchos no regresaron de Babilonia, pero Señor, yo tengo la capacidad de poder encender un avivamiento, porque Señor, permito que tú te manifiestes primeramente en mi vida. Señor, te doy gracias en esta noche, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.